este vídeo vamos a ver cómo calcular los parámetros básicos de las máquinas eléctricas de corriente continua más sencillas. En primer lugar, veamos los componentes de la máquina más simple. El inductor está compuesto por un par de polos, en este caso imanes permanentes, que generan un campo magnético, que como sabemos se mide en Webers y representa la inducción magnética en teslas que atraviesa una superficie S en metros cuadrados, y en cuyo interior se ha dispuesto un circuito o devanado inducido. Por aplicación de una tensión exterior, se hace circular cierta intensidad por este circuito inducido que provoca, según la ley de Lorentz, un par de fuerzas sobre el conductor del mismo que hace girar el rotor. Estas fuerzas generan un par, motor M, sobre el eje del rotor que es proporcional, además de al campo magnético, a la intensidad del inducido. Al mismo tiempo, este giro del rotor provoca una variación del campo magnético anterior, que según la ley de Faraday, induce una fuerza contraelectromotriz o tensión inducida opuesta a la tensión de excitación aplicada. Esta fuerza contraelectromotriz será directamente proporcional a la intensidad de campo magnético, al número de polos y al número de conductores activos y a la velocidad de giro, e inversamente proporcional al número de circuitos paralelos o ramas que forman el inducido. Como sabemos, el uso de imanes permanentes se encuentra muy acotado a motores pequeños y lo más habitual es el uso de un campo electromagnético mediante una bobina, que en general se alimenta desde la misma fuente de excitación de corriente continua. Por lo que hablamos de un sistema de autoexcitación. Las bobinas de este campo se pueden conectar a los devanados del rotor de dos formas, en serie o en paralelo. A partir del tipo de conexión, puede estudiarse los parámetros de estas máquinas mediante simplificación de los circuitos que la conforman y de las leyes fundamentales de la electrotecnia. Veamos en primer lugar la conexión en serie. En este caso, la intensidad que circula tanto por el circuito de excitación como por el inducido es la misma, y el circuito equivalente es el que se muestra en esta figura, en el que podemos ver, además de los componentes básicos de la máquina, la excitación y el motor, las impedancias, en este caso resistencias, que simulan los distintos circuitos, así como la identificación de los bornes correspondientes, el inducido A1, A2, los polos de conmutación C1, C2 y el inductor en serie D1 y D2. La ecuación característica es la siguiente. Como ya sabemos, este tipo de motores, en el arranque, cuando el motor está prácticamente parado, generan una fuerza electromotriz muy pequeña, y si se aplica la tensión nominal de excitación, la intensidad del inducido sería muy elevada y podría dañar tanto el conmutador como las bobinas del mismo. Es por este motivo por el que para prevenir estos daños se intercalea en serie una resistencia de arranque que de forma gradual limite las corrientes antes de que el motor genere una tensión inducida nominal. Veamos ahora la corrección en derivación. En este caso, la intensidad que circula por el inducido será la diferencia entre la excitación y la derivada al inductor electromagnético. El circuito equivalente es el que se muestra en la figura, en el que podemos ver los mismos componentes básicos y la identificación de los bornes correspondientes. El inducido A1, A2, los polos de conmutación C1, C2 y el inductor de derivación, en este caso E1, E2. La ecuación característica es la que se representa también aquí. Espero que este vídeo os haya ayudado. Mucho ánimo y endavant.